Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó hoy durante su conferencia de prensa que es muy probable que su propuesta de reforma político-electoral no sea aprobada por el Congreso. Y ante esa realidad dijo lo siguiente, y cito al presidente: es posible que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o una reforma a la ley electoral que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral del INE y del Tribunal Electoral, que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300. Obviamente estaba refiriendo a los diputados. Y concluyó diciendo, ver si existe, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la posibilidad de hacer una reforma. Bien, de acuerdo a la Constitución, yo veo que hay muy poca posibilidad de que se le pueda hacer algo al respecto. El presidente va a tratar de darle la vuelta a los artículos 41, 52, 56, 94 y 99 de la Constitución. Va a tratar, que pueda, quién sabe. ¿Qué dice cada uno de ellos? El 41 se refiere a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y dice, el consejero presidente y los consejeros electorales serán electos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Para que sea una votación popular se tendría que modificar este artículo 41, lo cual se ve imposible. Refiriéndose al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el artículo 94 anota que se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral y otros tribunales. El artículo 99 señala que el tribunal funcionará en forma permanente en una sala superior y salas regionales. La sala superior se integrará por 7 magistrados electorales. El presidente del tribunal será elegido por la sala superior de entre sus miembros para ejercer el cargo por 4 años. Los magistrados electorales que integren la sala superior y regionales serán elegidos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No creo que el presidente logre modificar este artículo 99 y no lo va a lograr porque no lo va a lograr porque no tiene las 2/3 partes de la Cámara de Diputados a su favor. En lo que atañe a la conformación del Congreso, la Constitución fija precisamente el número de sus integrantes. El artículo 52 dice que la Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados y diputadas electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional. O sea, nada de que puedan ser menos de los 500. No hay de otra. El artículo 56, alguien está moviéndole a su computadora y se oye hasta acá el ruidito que le están poniendo. El artículo 56 anota que la Cámara de Senadores se integrará por 128 senadoras y senadores, de los cuales en cada estado y en la Ciudad de México 2 serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Las 32 senadurías restantes serán elegidas según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas. A ver, el presidente acepta que no tiene la mayoría, pero por el otro lado dice que quiere proponer una ley, una reforma que no sea violatoria a la Constitución. Pues sus paleros de Morena y del PT y del Verde le podrán aprobar cualquier ley o reforma a la ley que él envíe. Sin embargo, cualquier reforma a esa ley que toque estos artículos constitucionales tendrá que ser declarada inválida o violatoria a la Constitución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, no todo está perdido, porque cuando se declare violatoria, el presidente podrá decir que la Suprema Corte y los legisladores de la oposición están en contra del pueblo. Hugo. Yo creo, Eduardo, que el presidente en la mañana, en la conferencia,
de hoy, se quiso ver no derrotado, o no totalmente derrotado, porque de hecho, en la forma en que él lo plantea, esto es de muchas dudas. Él mismo tiene muchas dudas y él mismo dice, vamos a ver si se puede hacer algunas cosas. Yo pienso que al final del día el objetivo es no verse derrotado de inmediato, por un lado. Por otro lado, sí le podría quedar a él una vía de negociación para modificar algunas cosas con 2/3 partes, pero no lo fundamental que quería él. Con 2/3 partes, o sea, con parte de la oposición. A ver, ¿cómo qué cosas podrían aprobarle? ¿Cómo qué cosas? A ver. Bueno, esto mismo que tú estás comentando, Eduardo, yo creo que no tanto el reducir los plurinominales, pero tal vez los 4 consejeros los 4 consejeros que son Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, Adriana Favela y José Roberto Ruiz Aldaña, estos en el 2023, el próximo año, van a ser renovados. En este sentido, sí podría haber una negociación. ¿Qué es de lo que se habla? Porque ¿Pero qué negociación? A ver, pero ¿qué negociación? Ya te me está haciendo a otro lado. Estos consejeros tendrán que ser electos, como lo dice el artículo 41, por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes en la Cámara de Diputados. Esto no es negociable, Hugo. A eso me refiero, Eduardo, cuando van a tener que negociar con estas, para completar estas 2/3 partes, para el nombramiento de estos. Yo creo que es el único camino que le queda. Pero siempre lo han hecho. El presidente en turno siempre ha negociado con la Cámara para ver quién queda, quién no queda. Sí, por supuesto. No hay nada nuevo. No le queda mucho al presidente, la verdad. Álvaro. Mira, México, al final, México es una república federal, Eduardo, y como sabemos, pues esta república federal se divide en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Parece ser que el único que no lo sabe es el presidente y quiere, cada vez que no le salen las cosas con reformas, quiere resolverlo a través del poder ejecutivo nada más. Y yo creo que esta es otra instancia y esta es una moda que en mi opinión se hace más visible y más reciente a partir de Trump, que arrancó, recordará, sus primeros 100 días con decreto tras decreto tras decreto. Y lo mismo quiere hacer Andrés Manuel, que claro está dentro de sus atribuciones como presidente, pero como bien dices, se encuentra ante los retos de que esto sea apoyado por las otras 2/3 partes del poder. A mí me parece una lástima, me parece que México tiene otras cosas en qué preocuparse y a mí me gustaría ver al presidente enfocado en reducir la pobreza, en mejorar la situación económica del país, en atacar la inflación, cosas en donde realmente sí tiene un mandato y sí puede hacer diferencia. Yo creo que el presidente sí tiene muy claro que existe la Constitución y la división de poderes, Álvaro. No como ¿Se te hace? Lo tiene muy claro. Oye, como lo han tenido otros presidentes de la República que también violaron la Constitución cada vez que querían. Si el presidente no lo tuviera claro, Álvaro, yo te diría que pasaría un decreto y mandaría mañana a disolver el Congreso y háganle como quieran. O sea, hay que ser serios en esto. El presidente no ha asumido ninguna actitud metaconstitucional. El presidente, no señor, el presidente no ha impuesto ninguna ley por arriba de lo que el Congreso le autoriza. Es tema de otro tema, pero es asunto de otro tema. Pero que digas que no tiene idea, claro que tiene. Oye, Eduardo, tratar a la población en ¿Hasta qué general, punto, yo les preguntaría a ustedes, hasta qué punto ustedes creen que el anuncio de esta mañana se debió a la marcha o bien a que pues se ha dado cuenta que no va a tener los votos que necesita para hacer esa reforma constitucional? Y se los digo porque pues justamente ya está hablando Ricardo Monreal diciendo que pues los ataques a Alejandro Moreno pues han afectado, digamos, estas posibles negociaciones con el PRI, ¿no? Y por ende minado la posibilidad de que se sume. Ramsés. El día domingo dicen que fueron 10,000, 200,000 personas, pero la realidad del país sigue polarizado y el problema es las elecciones en el 2024. Hay que ver si la derecha o la izquierda, cuál va a ser lo mejor para que va a tener la población. Mira, el presidente sabía que esta estaba muy difícil, Álvaro, René, Hugo René, Liliana y Ramsés, desde que perdió su mayoría de 2/3 partes en la elección del 2021. Ahora, ¿qué hace su luchita? Pues no podemos decir pues que haga su lucha. Yo no conozco un gobernante en el mundo que no haga su lucha para tratar de imponer su agenda legislativa. Que trate es una cosa, que pueda, pues es otra. Y en esta todo indica que no va a poder y creo que hoy en la mañana ya aceptó que sobre el Congreso no va a poder ir, lo cual demuestra que sí reconoce que si hay separación de poderes, Álvaro,
Ya veremos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.